Saludos cordiales, bienvenidos a Canal 8 y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa en el que semanalmente debatimos asuntos de actualidad que tienen que ver con Tenerife, que tienen que ver con el archipiélago. Bien, desde este canal pluralista en el que acogemos todas las opiniones que socialmente están ahí, vamos a agradecerles la presencia de nuestros invitados de hoy. Invitados que son don Morris Reales, miembro de la Unión de Canarios Venezolanos Retornados, UERCA. Don Morris, bienvenido. Buenas tardes, gracias. También tenemos que dar la bienvenida y agradecer su presencia a don Manuel Iglesias, periodista, subdirector del periódico Diario de Avisos. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Don Manuel, hay que decir que es un periodista que se ha ocupado, aparte de otras especialidades, digamos que de algún modo está especializado en el tema venezolano, no solo por sus frecuentes visitas a la República Hermana, sino porque ha cultivado esa especialidad periodística. Igualmente tenemos que agradecer la presencia de don Julián Hernández, que es miembro de la Unión de Canarios Venezolanos y concejal socialista del Ayuntamiento de Tacoronte. Don Julián, bienvenido. Gracias. Y don Francisco Guerra, que nos acompaña igualmente, a quien le agradecemos su presencia, que es miembro del partido Primero Justicia. Bien, pues los cuatro van a debatir sobre el futuro de Venezuela y también escucharemos en el transcurso del programa declaraciones tanto de don Fernando Fernández, presidente del Gobierno de Canarias, como de don Efraín Medina, viceconsejero de Migración del actual Ejecutivo Autónomo, así como declaraciones de ciudadanía de la calle. Les invitamos a ustedes a participar en el programa aportando sugerencias, puntos de vista a través del correo electrónico que tienen en este momento en sus pantallas, a pie de pantalla, ¿no? Por favor, participen, expongan sus criterios, expongan sus divergencias y sus asensos a lo que aquí puedan decir nuestros invitados. Como siempre, vamos a iniciar el programa con un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ese informe. El futuro de Venezuela vuelve a centrar el interés de la opinión pública isleña. Esta vez, tras el abrumador triunfo del Frente Chavista en las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo 31 de octubre. Según los últimos datos oficiales, los partidarios de Chávez ganaron en 20 de los 22 gobiernos regionales disputados, así como en unas 280 de las 337 alcaldías. Ahora, el gobierno venezolano acaba de anunciar que existe un consenso en los países del Grupo de Río para exhortar a la oposición de su país a que reconozca los resultados del referendo presidencial de agosto, además de los recientes comicios. Por el contrario, buena parte de la oposición mantiene que se ha cometido un fraude, si bien los resultados de ambos procesos electorales fueron avalados por observadores internacionales que asistieron personalmente a las auditorías previas y posteriores, así como a las votaciones y escrutinios. Pero no todos opinaban de la misma forma. En Tenerife, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Candelaria, José Fernando Gómez, que fue el único canario que participó como observador internacional en el revocatorio de Chávez, manifestó que temía por un fraude en las elecciones regionales y municipales, como ocurrió anteriormente. Pero la actualidad del país no concluye ahí. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jesús Arnaldo Pérez, aseguraba recientemente que la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, conocida como Ley Mordaza, responde a requerimientos de la ciudadanía y de la Iglesia, consagrando de forma absoluta el derecho a la libertad de expresión, según dijo. Además, la reciente reelección de George Bush como presidente de los Estados Unidos también ocupó un especial protagonismo en la llamada octava isla. De hecho, el canciller Jesús Arnaldo Pérez se ha apresurado a manifestar que ahora esperan mejorar las relaciones bilaterales con los norteamericanos, a pesar de las evidentes divergencias surgidas entre ambos gobiernos. Otro asunto en el que Venezuela también tiene mucho que decir, como quinto exportador mundial de crudo, es en el precio del petróleo, que ha alcanzado niveles históricos por encima de los $50 el barril. Al respecto,
El ministro venezolano de Energía y Minas, Rafael Ramírez, ha anunciado que los precios se mantendrán presionando hacia el alza, motivado por el triunfo de Bush, la inestabilidad política en Oriente Medio y en Irak, y el papel de los especuladores en los mercados. Por último, otro aspecto que afecta directamente a nuestro archipiélago se refiere a los planes sociales que se preparan en Venezuela para la comunidad canaria. Así lo comentaba recientemente el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en un acto celebrado precisamente en el Hogar Canario de Caracas. En la agenda social del gobierno Zapatero, decía, está un estatuto de la ciudadanía española en el exterior con un conjunto de programas de fortalecimiento de sus derechos. En concreto, habló de aumentar un 15% el presupuesto destinado a la atención de los emigrantes españoles, además de subir por encima del 60% las partidas sociales y asistenciales. En definitiva, cuestiones de especial interés y de máxima actualidad que bien merecen el análisis profundo y pausado de nuestros cualificados invitados de hoy. Este ha sido el informe inicial sobre el futuro de Venezuela, que es el objeto de debate esta semana en Crítica en 8. Bien, pues ya ustedes, que son los invitados, tienen la palabra y como siempre, como aquí no hay nada prefijado, pues puede empezar a hablar quien quiera. Usted, por ejemplo, don Morris. Bueno, el tema de hoy, que es el futuro de Venezuela, desde mi punto de vista, a raíz de todos estos acontecimientos electorales que ha habido en el mes de agosto y ahora recientemente las elecciones regionales y municipales, a mi punto de vista realmente me encuentro desconcertado, es incertidumbre desde mi punto de vista con respecto al futuro de Venezuela y los tiempos por venir, porque los hechos o acontecimientos históricos, tanto del pasado como actuales, lamentablemente en el desarrollo del país no han influido para nada en lo positivo que se podía esperar con las condiciones que tiene Venezuela. El futuro es incierto. El futuro es incierto. Hay que tener en cuenta que teníamos la ilusión de que cuando se presentó la célebre frase de 32 segundos por hora, nunca nos imaginamos que las cosas fueran a llegar a donde han llegado. Porque la mayor oportunidad de todas las que yo he podido vivir en Venezuela para el bienestar del pueblo venezolano, muy superiores a la oportunidad que se tuvo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, es la que se le ha puesto en las manos a Chávez. Pero lamentablemente se nos coló algo que ya en el mundo no tiene vigencia. Lo más tenebroso de la mentalidad comunista, pero de lo más recóndito, que ni siquiera es comunismo, es algo distinto, no tiene nombre. Pero bueno, dice mi abuelo que con esos bueyes hay que arar. Por eso que... Bueno, el futuro de Venezuela, a mi punto de ver, será lo que quieran los gobernantes, ¿no? Todos saben que Venezuela está dividida en dos partes. Una no se sabe de qué tamaño es. Obviamente pareciera que la oposición es mucho mayor que los adeptos al gobierno. Pero bueno, el gobierno, sabiendo que ya ahorita se está mirando a su propio espejo, ¿no? Cuando ya el gobierno se mira al espejo, solo se ven ellos. Ya no hay a quien echarle la culpa, ya no puede seguir con el paro petrolero, con los oligarcas, con la oposición, con Bush. Ya las excusas se acabaron, la iglesia. Entonces ya el mismo pueblo chavista, sabiendo que el petróleo está a $50, va a empezar a exigir, va a empezar a decir, bueno, mira, Chávez, ¿por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué mataron a mi hermano en un atraco? ¿Por qué yo no tengo vivienda? ¿Por qué yo no tengo asistencia social? ¿Por qué los hospitales están desabastecidos? Entonces se acabaron las excusas y este señor, si no empieza a gobernar, si no comienza a gobernar para todos, a lo que se tiene que dedicar, porque hace 2 días sabemos Chávez se ha vuelto el bufón de América, trotando por Copacabana. ¿Por qué no trota por el Parque del Este? ¿O por qué no trota por la Avenida Bolívar enfrente a su pueblo? Es el bufón de América y todo el mundo se está beneficiando ahorita de Venezuela. Venezuela es una gran piñata que todo el mundo la está saqueando, la están saqueando las compañías transnacionales, la están saqueando los mismos venezolanos, la está saqueando el gobierno
y entonces este bufón lo tienen ahí, lo dejan precisamente porque saben que lo que podría suceder o lo que hubiera sucedido si el 15 de agosto, como debió haber sido, hubiera salido Chávez, en este momento el petróleo podría estar en 70, 80 dólares, porque él dijo, la única forma de que en el mundo haya petróleo es que yo gane el revocatorio. Y bueno, la comunidad internacional, yo la entiendo, dijeron, mira, este hombre tiene que seguir gobernando porque no sabemos de lo que es capaz. Bueno, yo pienso que Chávez a partir de ahora tiene que gobernar, eso sí que es una cosa que está clara, es decir, tanto Chávez como el chavismo, porque ya no se trata solo de la figura del presidente, sino se trata de que sus fuerzas políticas están ocupando realmente el poder en Venezuela y están ocupándolo en todos los ámbitos prácticamente, y estoy hablando del ejército, desde la milicia a la justicia, a todos lados. Ahora Chávez no tiene una excusa como una excusa o una motivación cierta, como ocurría que efectivamente todo el movimiento político podría él decir que no tuvo las manos atadas para poder ejercer la labor. Ahora tiene que ejercer la labor. Los venezolanos en este momento no tendrán que ratificar en el futuro situaciones personales, es decir, Chávez sí, Chávez no. Tendrá que ratificar gestiones de gobierno. Si la gestión de gobierno de Chávez ha sido correcta o no ha sido correcta, es lo que tendrán que ratificar en el futuro. Pero ese futuro pasa porque Chávez gobierne realmente. Sí, hay una cuestión que quería introducir o plantearles a ustedes, es acerca de la oposición, de la llamada oposición democrática, ¿no?, de Venezuela. Da la impresión, desde luego desde el desconocimiento, claro, de uno, de que el triunfo de Chávez obedece mucho a la desunión de esa propia oposición, de la falta de líderes o de algún líder capaz de unir a esa oposición y sin fisuras, ¿no? ¿Realmente eso es así? ¿Y por qué es así, si lo es? Pero es que no puede haber una oposición totalmente amalgamada. En cualquier país del mundo tienen que existir varios partidos y cada partido legítimamente tiene que tener su... Tú no puedes todos contra Chávez. Perdone, pero yo no estoy planteando la conveniencia de amalgamar, sino la conveniencia de coordinar. Quiero decir, si estaban, esa era la impresión antes del revocatorio del 15 de agosto, de que todos estaban contra Chávez, ¿o no? El problema, sí, por supuesto la oposición, no sé, se comenta que hay mucho dinero ahorita en manos del gobierno de Venezuela. Se comenta que muchos líderes de la oposición traicionaron a la oposición, algunos partidos políticos de la oposición traicionaron a la Coordinadora Democrática, porque estamos hablando de que hay mucho dinero, estamos hablando de que Venezuela actualmente está produciendo solamente en petróleo 80 millones de dólares diarios, 2.500 millones de dólares mensuales. Después hablaremos de eso en la parte económica. Entonces, el problema de la oposición es que tú te estás enfrentando a una persona que no es demócrata. El problema de la oposición fue que para enfrentar a Chávez tú tenías que haber ido al cuello, ¿no? Haber jugado con sus propias armas, y sus armas son muy contundentes. Él tiene el poder del Estado, tiene todos los militares, controla todas las instituciones, y como una oposición sin recursos, demócrata, se va a enfrentar a una persona que es totalitaria. Entonces ahí es donde está el problema. La oposición se tiene que reorganizar, y yo creo que lamentablemente va a tener que surgir una nueva oposición con personas jóvenes, y sobre todo del mismo chavismo va a salir la nueva oposición. El chavismo se va a destrozar, va a pasar como en Cuba, que van a quedar unos 40, 50 líderes controlando un país, y del mismo seno del gobierno va a empezar un deslave y se va a formar también una nueva oposición que va a salir de ellos mismos. Bueno, en parte realmente de lo que es la Venezuela actual, de la situación, es culpable la misma oposición. O sea, realmente la administración del país durante todos los años en los cuales los partidos tradicionales estuvieron a cargo de la dirección del país, también se encargaron por sus intereses particulares, grupales, de hacer de un país que todo dependía de la mano de ellos exclusivamente, sin preocuparse realmente por el futuro de la nación. Producto de esto es esta situación por la cual estamos atravesando, que quizás en el futuro surgirán nuevos líderes, como dice Francisco, y esos nuevos líderes serán quienes representen a toda la comunidad en general, pero es la real situación de Venezuela actualmente. No sé, Julián, que... Tienes razón. Esto es un proceso que se llevará adelante por decantación. Decantación, digo yo, que es que la oposición, la llamada oposición en Venezuela, nació contaminada. ¿Por qué? Porque estaba infiltrada
por los eternos componentes de los partidos viejos, donde ellos habían terminado con que sus influencias solamente, esas influencias solamente llegaban hasta la puerta de sus sesionales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al estar contaminados, tenemos que esperar un proceso de decantación. Esta situación creada en Venezuela es un castillo de arena. Eso está montado, es como si fuera un castillo. Él se va a derrumbar solamente, porque lo que sí se logró efectivamente en Venezuela fue un logro fantástico de no ir a una guerra civil. Se evitó por todos los medios, pero creo que eso se logró porque todavía quedaban algunas cabezas pensantes que no tuvieron la fuerza de aglutinar toda esa masa. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Hay una frase del presidente Chávez fantástica. Hace 2 años ya él avisó cómo iba a manejar todo cuando amenazó que las nuevas tecnologías, él tenía los mejores hackers para controlar todo y lo ha probado. Yo pienso que viendo como un observador desde fuera, uno de los problemas que encontrabas cuando analizabas el tema venezolano es que sabías que la gente que estaba en contra de Chávez, pero lo que no encontrabas era la alternativa que se presentaba al venezolano o a la opinión pública en general. Chávez, no, de acuerdo, pero después de Chávez, ¿qué? Es lo que no encontrabas cuando intentabas mirar alrededor, no veías, porque veías efectivamente fuerzas heterogéneas, que lo mismo ocurría que estaba Acción Democrática, cuyo electorado ha sido fagocitado por Chávez, se le ha chupado el electorado como COPEI dividida, una COPEI que ya venía arrastrando divisiones y enfrentamientos internos, grupos emergentes de otro tipo, cuya ideología tampoco sabías exactamente dónde ubicarlo, y decías, bueno, y yo creo que a muchos venezolanos habrá preguntado también, bueno, y si se va Chávez, ¿qué viene? ¿Qué viene detrás? Y creo que fue malo no tener una respuesta para esa pregunta, es decir, No se podía tener. Bien. Todo eso después del episodio aquel, no lo olvidemos, del intento de golpe de Estado. Dicen que chapucero, por cierto. ¿A cuál se refiere, don Ricardo? Último. Al último. El último no fue golpe de Estado. Eso fue intento. Eso fue preparado. Sin tiros. Bien, El día que el señor Carmona hable, nos caemos todos muertos, de así, ¡pac! Pero, hombre, por Dios, no me diga que estaba al servicio del señor Chávez. Totalmente. Por favor. Así le Bien, digo. vamos a hacer un paréntesis, después me interesará escuchar la opinión de Manuel Iglesias sobre eso. Vamos a hacer un primer paréntesis, enseguida estamos con ustedes otra vez. Están ustedes con nosotros en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 dedicado a debatir sobre el futuro de Venezuela. Tenemos invitados y están aquí debatiendo este asunto, personas como don Morris Regales, que es miembro de la Unión de Canarios Venezolanos Retornados, UERCA. También está Manuel Iglesias, periodista, subdirector del Diario de Avisos y especialista en temas venezolanos. Contamos con la presencia igualmente y la participación de don Julián Hernández, que es miembro de la Unión de Canarios Venezolanos y concejal del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de Tacoronte, y de don Francisco Guerra, que es miembro del partido Primero Justicia. Hemos tenido una primera parte de debate y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Fernando Fernández, eurodiputado por el Partido Popular y expresidente de Canarias. Además, yo quiero destacar de don Fernando, que entre otras responsabilidades tiene experiencia como vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para América del Sur y muy específicamente para Venezuela y Argentina, ¿no? Es decir, este trabajo, digamos, añadido en la Cámara, en la Eurocámara, para don Fernando Fernández, también, pues, de algún modo le aporta una experiencia por sus continuos viajes y por sus continuas relaciones con el país hermano. Y contamos con las declaraciones de don Efraín Medina, viceconsejero de Migración del Gobierno Autónomo de Canarias. Vamos con esas declaraciones y de algún modo también indicando que don Fernando Fernández en su primera entrada empieza a hablar precisamente de la oposición. No ha sido capaz de
articular una oferta sólida, creíble, capaz de oponerse al señor Chávez y a los grupos que le apoyan. En lo económico, en estas últimas horas ha salido publicado un número de la prestigiosa revista The Economist, que hace una lectura muy preocupante de la situación económica de Venezuela, porque si es verdad que el presidente Chávez ha ganado tantas veces como ha querido convocar, llamar a las urnas, ha sido respaldado por los venezolanos, lo cierto es que la situación económica no ha hecho más que deteriorarse más y más cada vez. Desde el gobierno de Canarias nosotros somos respetuosos institucionalmente con las decisiones que se tomen en cada país y nosotros vamos a seguir potenciando las líneas de actuación, de cooperación y de entendimiento, entre otras cosas porque en Venezuela existe una gran cantidad de canarios, una colonia muy importante que forman parte vital de la sociedad venezolana. Y obviamente la buena relación que tengamos con el gobierno de turno, en este caso en Venezuela, para nosotros será muy importante. Además, por los lazos históricos que hemos tenido entre Venezuela y Canarias, que se pueden clarificar en una potenciación de las relaciones comerciales, de las relaciones institucionales y de las relaciones culturales. De cara al futuro, yo creo que el señor Chávez tiene que abordar la grave crisis económica que ha supuesto un empobrecimiento del país. El 80% de la población venezolana vive en situaciones de penuria económica y casi de este 80%, casi todos ellos en una situación de pobreza real. Eso quien tiene que valorar si el gobierno es positivo o no, es la gente que vive en Venezuela. O sea, es lo que tienen que hacer una valoración. Lo que sí decimos que tiene que haber un mayor entendimiento. Ahora Venezuela, pues incluso con la tesitura de los precios del barril, los precios del petróleo, está teniendo pues unos ingresos extraordinarios que si existe una buena administración, si existen unos buenos criterios, Venezuela en un tiempo muy cercano volverá a ser el país que fue, pujante, económico, con una economía saneada y desde luego en el contexto iberoamericano, en el contexto latinoamericano, Venezuela tiene mucho que decir y hay mucho que participar. Por eso será interesante en que la relación comercial, institucional se mantenga, se crezca cada día más y desde luego tengamos un entendimiento perfecto. Con una minoría, con una élite muy poderosa económicamente, y con la inmensa mayoría de la población carente de los recursos más elementales. Creo que esto es una situación insostenible y la gran pregunta es si Chávez va a poder abordar las reformas que Venezuela necesita con un modelo inspirado en su amigo Fidel Castro, lo cual a mi juicio sería un error y abocaría a una situación cada vez peor, o si por el contrario el modelo a seguir es el que pueda representar Lula en Brasil. Yo tengo mucha confianza en Chávez, independientemente de las formas que pueden ser discutibles y que son las que son. Él es un hombre que yo creo que en el futuro debería más buscar consensos y no crispar más la situación. Bien, la situación general y dentro de la situación general el componente económico. Me estaba pidiendo la palabra don Julián Hernández a medida que escuchaba las declaraciones de nuestros invitados de antes. Yo, compañeros de panel, les voy a decir algo. Creo que ya debe reventarse esa farsa de las relaciones del gobierno canario con los gobernantes venezolanos. Eso no existe. Eso no existe. Todo lo que se habla aquí con respecto a las relaciones de una conserjería que tendría que haber sido de verdad y que estaba contemplada en la Ley de Entidades Canarias en el Exterior, que fue desvirtuada, lo demás todo ha sido un paripé y un abuso, primero de los recursos de la autonomía canaria y segundo, que señores, dentro los que hemos vivido en Venezuela, que crecimos allí, que somos copartícipes en la creación de 50 centros sociales,
50 centros sociales que fueron aprovechados desde el momento que el país de origen nuestro, España, entró en el mundo moderno, me refiero a un cambio de gobierno y una democracia. ¿Qué pasó? Se fueron a Venezuela basados en esa ley de entidades canarias en el exterior y empezaron un trabajo muy parsimonioso de captación a base de subvenciones que le podemos inclusive poner así entre comillas, corrupción de las directivas de los centros sociales. Y todo eso se ha ido manejando así. Y ahora, en este momento, está funcionando como simples y vulgares oficinas de proselitismo de Coalición Canaria. Bien. Pero permítame una cosa, don Ricardo. Lo más sorprendente es que ahora en agosto, cuando yo estuve, yo llevé una misión de querer saber sobre qué base jurídica funcionaba la oficina del gobierno de Canarias en Caracas. Señores, no existe. No hay ningún registro en las oficinas de los registros de la República de Venezuela que diga que esa oficina está funcionando legalmente. Se me informó que funcionaba sobre una sociedad financiera española, Sofesa, y resulta que esa institución tampoco existe. Se trató de registrarla en el mes de mayo y retiraron el registro. No pude lograr, no se sabe quién es el dueño de la antigua embajada de Dinamarca que fue comprada, dicen, por el gobierno canario. Y no ha habido forma. ¿En qué forma habrá sido? Pero se logrará llegar al final. No se sabe quiénes son los dueños de esa propiedad. Bien, pues habrá que averiguarlo. Eso es un tinglado montado para el proselitismo, pero lamentablemente lo que no se han dado cuenta es que nunca tendrán más de 4 a 5.000 votos. El resto son fraudes. Vamos a ver, estábamos con la situación con el futuro de Venezuela. Sí, lo que sí yo veo, claro, al gobierno canario por supuesto le interesa mucho que Chávez empiece a gobernar, porque definitivamente las estadísticas están ahí, el 96% de los que nos hemos venido de Venezuela, que fue el resultado de las elecciones aquí, que esas no las pudieron trampear, están en contra de Chávez. Por supuesto, la idea es que Venezuela empiece a funcionar, lo que pasa es que, como dije antes, bajo este gobierno que está sostenido por el petróleo a $50, no va a poder haber un gobierno bueno salvo lo que hace el dinero, porque no tienen la capacidad, no tienen la vocación. Esto que decía el eurodiputado, de que Chávez va a empezar a ser más tolerante, de que va a gobernar para todos, que él creía en él. Bueno, el eurodiputado lo que apuntaba don Fernando Fernández y el presidente de Canarias era la necesidad del consenso, de la actitud de consenso por parte del presidente Chávez. Pero con Chávez eso no existe, ni va a existir, porque él inclusive por eso está poniendo estas leyes, la ley Mordaza, está reformando el Código Penal. Imagínense, si usted le toca cacerola a un funcionario de gobierno, va preso. Imagínense qué tontería, pero la represión que viene en Venezuela, hay un militar desaparecido, la represión que viene, ¿por qué? Porque igual que pasó en Cuba, los hijos de la revolución van a ser devorados por la revolución. Y lo que decía don Manuel, que no hay alternativa, y lo decía también el eurodiputado, en Nicaragua, que después de 10 años de destrozo sandinista, la destrozaron, vino una ama de casa. Fíjese que el liderazgo no es tan importante porque están malos los gobernantes que vino Violeta Chamorro, un ama de casa, a gobernar Nicaragua después de 10 años de destrozo. Claro, son países distintos. Venezuela tiene petróleo, Nicaragua no. Sí, no solo eso. No, y el nivel de la población venezolana es distinta. Perdón, y bueno, don Francisco, no solo vaya esto en aras de la veracidad informativa, no solo es ama de casa, que podría ser por sí mismo un título honroso, sino que también es periodista y ha sido era directora durante muchos años de un periódico importantísimo, el más importante de la República, ¿no? Pero bueno, es una Ricardo, y viuda, asumió ese liderazgo porque asesinaron a su marido. Porque asesinaron al director del periódico, que era su marido. Consorte. Bien, digo que sería impensable un liderazgo así, sería impensable, con toda su preparación y capacidad, ¿no? Sí, bien, estamos en situación económica, ¿no? Perspectivas económicas. Las perspectivas económicas de Venezuela, a mi modo de ver, cuando converso con algunas personas de Venezuela telefónicamente en estos momentos, o sea, hay como una especie de una ilusión de creer que porque se compran más coches la cosa está bien, de que porque en un mercado popular venden o dan un paquete por tal mundo está bien, y eso es simplemente desde el punto de vista ilusorio. O sea, la realidad es que, como decía Francisco, con el precio de $50 el barril es sostenible ese populismo, esa demagogia, todo este tipo de cosas.
Y con lo que decía el amigo Julián anteriormente, yo sí creo que todavía existe, a pesar de todo el referéndum, de las regionales y elecciones, la posibilidad de que se pueda desatar un brote de violencia a futuro, porque la gente va a llegar a un momento en que se va a desencantar de tal forma que de alguna manera va a explotar eso, como ocurrió en otros países, por ejemplo el caso de Argentina, que tuvo 5 presidentes, aunque la situación es distinta, la clase media afectada totalmente. Podría llegar a ocurrir. Lo que se ha hecho es, a mi manera de ver, es correr la arruga poco a poco. El tema del petróleo, hay un elemento muy importante, es que este precio del petróleo además está fuera de presupuesto. Quiero decir que hay un presupuesto aprobado por el gobierno venezolano y los ingresos son muy superiores a lo que está previsto, por lo cual eso le ha dado a Chávez una bolsa económica importantísima que puede desarrollar casi sin control, porque además tiene controlado el Parlamento, lo tiene el chavismo. Yo recuerdo que entrevisté a Rafael Caldera al término de su primer mandato y me decía él que el petróleo, lejos de ser la bendición, había sido la maldición de Venezuela. Y lo explicaba diciendo que estaba creando una cultura de la subvención, creando una cultura de vivir todo del dinero del petróleo y no del propio trabajo ni de crear la riqueza del país a través de eso. Yo siempre lo he pensado que ahí tenía Caldera una gran parte de razón, porque observas que en la economía venezolana siempre se habla del ingreso del petróleo. El ingreso del petróleo es un ingreso en cierta manera exógeno. Habría que ver cómo trabaja la economía propia del país, cómo debería trabajar para generar su propia riqueza la que tiene que vivir. Porque no basta con que se le pague a los cubanos y se lleve a 13.000 cubanos a los barrios y se haga mucha obra social, que lo está haciendo Chávez, eso es cierto, no se le puede quitar los méritos. Para que la economía del país realmente con proyección de futuro se quede, hace falta que exista una cierta seriedad económica, no meramente estar sujeto a que si hoy el petróleo se paga más, nos va bien, si hoy el petróleo se paga menos, nos va mal. El país es algo más, creo yo, o debería ser algo más. Claro, y además con la mentalidad de que está el petróleo ahí, pero claro, el petróleo hay que extraerlo. El petróleo debe ser un ingreso, por ahí. Debería ser un ingreso extraordinario, no ordinario. Empezando por ahí. Hay una realidad que no podemos soslayar. El que el ingreso petrolero es el que ha sido básico para todo el funcionamiento de Venezuela, no podemos tapar que el desarrollo de Venezuela a partir del año 57-58, sobre los raíles que dejó una dictadura como la de Pérez Jiménez, el ingreso de la República, el 33% del ingreso lo producía la industria instalada. Y eso no se dice. Y esa industria instalada estaba en manos de la gente que se trasladó después de la conflagración de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, que fue una población de un valor fantástico por su preparación y porque llevaron unos valores tremendos. Pero ¿qué sucede? Hubo lo que se llamó el error. Nos hicieron electores pero no elegibles. No pudimos participar en el desarrollo social y político de ese país. Y nos lo reclamamos por cobardes, porque vivíamos bien. Aparte del petróleo, fíjese esta cifra, los venezolanos tienen depositados en dinero contante y sonante en el exterior 111.000 millones de dólares. De los cuales buena parte. No, aquí también hay algo. Aquí también hay unos 2.000 millones. Aquí en Santa Cruz hay 250.000 millones. Entonces, en la Caja Canaria, sin contar propiedades, esto es dinero contante, no estamos hablando de propiedades ni de negocios. 111.000 millones de dólares en manos de venezolanos en el mundo. Si a esto agregamos que las reservas internacionales de Venezuela, o sea, lo que tiene depositado el gobierno en el exterior son 23.000 millones, estamos hablando de casi 140.000 millones de dólares en un país que flota, óigase bien, sobre 600.000 millones de barriles de petróleo. Las primeras reservas del mundo por encima de Arabia Saudita, porque estas no se contabilizan porque es un petróleo pastoso, un petróleo como fango, pesado, pero son 600.000 millones de barriles de petróleo, que si vemos ahora, Venezuela es la principal potencia mundial, que si no estuviera en manos de estos ineptos, podríamos estar produciendo 6 millones de barriles diarios y seríamos una especie de Venezuela saudita. Pasa que en manos de estos ineptos nunca vamos a pasar de 3 millones de barriles diarios, porque como no saben gobernar, no saben producir petróleo, no saben hacer ningún tipo de actividad, porque toda la gente que está en el gobierno son incapaces. Lo mejor de Venezuela está en lo que ellos llaman la Cuarta República y por supuesto ni ellos quieren que esa gente participe del gobierno, ni estas personas quieren participar del gobierno. Por eso digo que el futuro de Venezuela está destinado al éxito. Lástima que está en manos de esta gente
y va a estar en manos de esta gente, yo no soy tan optimista. Yo creo que en Venezuela vienen muchos años de esta gente gobernando, porque van a gobernar con represión, con ley mordaza, con leyes en que nadie, si surge un líder, tengan por seguro que lo van a eliminar. En Venezuela no va a ser, Chávez va a volver a ganar las elecciones del 2006 porque controla todo en Venezuela en este momento. Y el mundo, que yo lo digo muy responsablemente, el mundo se va a arrepentir de haber mirado para otro lado cuando tenían que haber mirado para Venezuela y ayudarnos a los venezolanos. Todo el mundo, sin excepción, miraron para otro lado por comodidad, para que no se alborotara el avispero de un país que les vende petróleo. El mundo, como se arrepintieron con Noriega, como se arrepintieron con Saddam Hussein, como se arrepintieron con Bin Laden, algún día van a decir, oye, qué lástima haber dejado a Hugo Chávez Frías tantos años alimentando ese monstruo, que vamos a ver el mundo algún día cómo lo va a quitar. Bien, don Francisco, las urnas son las urnas, en todo caso. Según que las controle. Don Ricardo, y bueno y bobo se escriben con B. Bien, de todas maneras, aludiendo, y finalizamos esta parte también, ahora iremos por la tercera, rememorando también en otra ocasión un encuentro con el doctor Caldera, ya hace muchos años, antes de que llegara el señor Chávez al poder, y con eso no estoy... Gracias a Caldera, por cierto, que ojalá viva muchos años para que vea lo que hizo. Sí, pero perdón. Ojalá viva muchos años para que vea lo que sí, pero a lo que voy, ya decía él hace muchos años que si todo el capital que se había evadido, que estaba evadido en ese momento de Venezuela, regresara a la República, se acababa la deuda externa del país y además quedaba suficientes dólares como para... La deuda externa no llega a 23.000 millones. Bien. Bueno, en general eso Estoy hablando de hace muchos años. Sí, claro. en todos los países latinoamericanos, no solamente Venezuela, Sí. ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay. Sí, pero bueno. Dinero en el exterior. Bien, volvemos enseguida para este debate, volvemos enseguida con todos ustedes. Están ustedes con nosotros en Canal 8 y en este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Canal de ustedes. Y en el programa de Crítica en 8 debatiendo sobre el futuro de Venezuela. Junto con nuestros invitados, con don Morris Regales, con don Manuel Iglesias, con don Julián Hernández, con don Francisco Guerra. Hemos también escuchado las declaraciones de don Fernando Fernández, eurodiputado del Partido Popular y con experiencia de vicepresidente del Grupo del Parlamento Europeo para América del Sur, y de don Efraín Medina, viceconsejero de Migración del Gobierno de Canarias. Vamos en esta tercera parte del programa a escuchar declaraciones de la ciudadanía de la calle sobre la República Hermana. Pues vamos a ver si ahora con el nuevo gobierno pues sale adelante y tienen lo que ese país se merece, ¿no? Que es salir adelante como siempre, ¿no? Sobre todo porque casi son compatriotas nuestros, como dicen, ¿no? Por tradición siempre nos hemos llevado muy bien con ese pueblo. Aquí nos llega poca información y la información que nos llega pues nos viene deformada, o sea que de verdad que no puedo opinar. Los venezolanos será que tienen que resolver esta situación. Por lo que leo en los periódicos parece que la cosa no anda muy bien, sobre todo porque el presidente que tienen es un dictador, ¿no? La verdad que no me preocupa, no es una cosa que pongo interés en la situación de Venezuela. Vamos, que me da lo mismo. Me preocupa la de mi país y nada más. Parece ser que las cosas no van demasiado bien, pero creo que el pueblo venezolano ha elegido y en base a eso hay que respetarlo, ¿no? El que no le guste pues tiene dos opciones, o aguantarse o lo que está pasando ahora que se están marchando, ¿no? Sé que está mal porque he tenido familias allí, muchas amistades y han estado bastante bien y hoy día están mal, se quejan. Acaban de hacer las elecciones, que ha vuelto a ganar el presidente que estaba antes y poco más. La situación está muy mal y que está viniendo la gente regresando, todos los emigrantes canarios están retornando aquí porque la situación es insoportable, parece ser. Que la situación ahí ha estado muy crítica, pero parece que va un poco normalizado ya. La gente ha dicho que es por trampa, o sea, que el presidente mismo ha hecho trampa para quedarse en Venezuela y para seguir mandando y para seguir poniendo el país, vamos, en el piso, ¿no?
Bueno, esto han sido opiniones ahí que por supuesto no se han ido a buscar conociendo la tendencia de cada uno, de cada persona, ni muchísimo menos, sino que han sido espontáneas y en esa espontaneidad se han recogido. Me parece que don Francisco Guerra quería hablar algo de los aspectos sociales que antes quisiera hacer una salvedad a esta última que dijo que están volviendo los emigrantes. Yo, para que la gente esté tranquila, yo les quiero, generalizando, casi el 90% de los que emigraron, la gran mayoría no quieren volver. Los que ven por ahí que no son emigrantes, somos emigrantes no retornados, son los hijos de los canarios. Los padres nuestros que fueron allá somos los hijos los que estamos viendo. Nuestros padres no quieren venir, para que estén tranquilos. Si vienen, se hunde la isla. O se hunden las islas. O sea, quédense tranquilos porque los emigrantes no quieren volver. Bueno, se hunden las islas por el número de los por que el llegan. número. Sí, vamos a aclarar por el peso. Vamos a aclarar esto de los hundimientos porque claro, sí. Porque cosa que no sabe mucha gente, hay más canarios afuera que en las islas. Hay más canarios viviendo fuera de las islas que en las islas. Pero algunos de los hijos somos los que nos estamos viniendo. Nuestros padres adoran Venezuela y no piensan irse a Venezuela a pesar de Chávez. Bien, había un aspecto del tema social que quería discrepar. Sí, bueno, que el gran éxito de Chávez son varias cosas. Él ha hecho muchas misiones, ¿no? Vuelvan Caras, Barrio Adentro, Robinson. Esto que son excusas para que en cada familia en Venezuela, por lo menos un miembro de la familia le ingrese un dinero, sin trabajar, una especie de beca. Y en cada familia de Venezuela, por lo menos un miembro está recibiendo un ingreso por Vuelvas Caras, Misión Robinson. Y otra cosa que es populista, pero tiene un gran impacto, es esto del Barrio Adentro. Haberles metido un médico cubano, porque estamos invadidos de los cubanos, como si en Venezuela no hubieran médicos, en cada barrio ha logrado introducir un médico, que yo no sé si es médico o no es médico, yo no sé si es bueno o no es bueno, pero ahí tienen una persona en una casa con 3 inyectadoras, 4 medicinas y la gente se siente segura. Entonces, esa gente que nunca se le había atendido, que nadie las había tomado en cuenta, este señor populista, que es un demagogo, pero ha hecho algo político, que es hacerle sentir a la gente, yo hablo como ustedes, pienso como ustedes, me trato de parecer a ustedes y encima hago ver que me ocupo de ustedes. Esto en la población, por supuesto, ha hecho que la gente diga, oye, este se está ocupando de mí, este sabe que yo existo. O sea, Chávez ha reivindicado la pobreza, les ha recordado, sí, que son pobres, pero que él sabe que están ahí. Y eso tiene un efecto político inmediato y muy grande. Y otra cosa, cuando la clase media y rica se queja, el pobre dice, oye, si ese se queja es porque a mí me van a dar algo bueno. Entonces, son una serie de factores en un país donde hay tanta pobreza y tanta miseria, que por supuesto la gente pobre que se va a desencantar pronto, piensa que por ahí viene algo bueno para ellos. Pero cuando se dé cuenta es demasiado tarde, porque el dictador no va a permitir que nadie alce la voz. Lo que pasa es que si bien evidentemente las motivaciones uno puede considerarlas bastardas, lo que sí está claro es que esos médicos venezolanos no iban a esos barrios y estos médicos cubanos están yendo y esta gente está recibiendo esa atención. Yo no estoy defendiendo la política de Chávez, pero creo que aunque fuera bastardo el origen de las acciones estas acciones sí han mejorado algo las condiciones de vida de los barrios. Ciertamente, si la oposición también tuviera planes de ese tipo, legítimamente yo diría lo mismo, o sea, que se están ganando el voto con todo merecimiento, si se lo están dando, si están ayudando a la gente que lo necesita, pues realmente yo no me puede parecer mal, la verdad. Tienen razón, pero hay una realidad. ¿Cuál es la razón entonces? Si funcionan tan bien esas misiones, ¿cuál es la razón de que haya necesidad de hacer fraude? ¿Por qué se provoca una...? Pero el fraude está demostrado. Demostrado. ¿No? Porque cuidado, porque tanto la OEA como... Está demostrado. Pero fíjese el detalle. Si eso es así, ¿por qué con esa bonanza de personas, que es verdad, que nunca fueron tomadas en cuenta, pero una gran minoría, ¿por qué esa gran abstención? Hay una disconformidad porque la misión aviesa de este tipo de gobierno y su política, la filosofía que los rige es, en la democracia, destruirlas desde dentro. Y cuando aquí se dice tranquila, pero ganó las elecciones. ¿Cuáles elecciones? Eso es importante, Julián. ¿Cuáles elecciones? El chavismo sacó en las regionales
de 14 millones que podían votar, el chavismo sacó 2.750.000 votos. Con eso ganaron las 20 gobernaciones y el 75% de las alcaldías. Sí, con 2.750.000 votos. Si es tan abrumadora y si la gente está tan contenta, una buena forma de apoyar a su líder es ir a votar en masa por sus candidatos, pero no 2.700.000. O sea, que también hay abstención del lado del gobierno. ¿Por qué hay abstención del lado del gobierno si están tan contentos? Porque lo que va a pasar en Venezuela, porque aparte de inepta esta gente, son corruptos, cuando vean los revolucionarios, los chavistas que creen idealmente en el régimen, cuando vean al chavista, yo chavista veo al otro chavista con una camioneta, o como la llaman aquí, todoterreno, de 80 millones de bolívares, dice, ok, a mí me dan una beca de la Misión Robinson y tengo el médico ahí en el barrio, pero yo quiero una camioneta como la del chavista este. Eso ya pasó. 80 millones de bolívares. En la Guardia Presidencial. O me das una camioneta a mí, eso o tú eres un corrupto. en la Guardia Presidencial. Entonces entre los chavistas, ya lo dije antes, los hijos de la revolución van a ser devorados por la revolución, porque entre ellos, porque un día puse el ejemplo, esto es una piñata donde están cayendo juguetes, pero cada vez llegan más niños. Pero en la piñata siempre hay los mismos juguetes y cada vez llegan más niños. Va a llegar un momento que los niños se van a pelear por los juguetes, porque tú no le puedes dar juguete a todos los niños que vayan llegando. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. La táctica está clara y la estrategia de Chávez. Habla de sectores que realmente fueron abandonados, porque Chávez no está haciendo nada nuevo. O sea, nada nuevo porque en Venezuela existía un plan de alfabetización, o sea que Chávez no ha creado nada nuevo. Que hubiese médicos y que hubiese una seguridad social que funcionó en su época, también funcionó. Y de hecho que fue un modelo del cual se copiaron algunos países en base a cómo funcionaba. O sea que Chávez no está haciendo nada nuevo. Lo que está haciendo Chávez en estos momentos es lo que se ha abandonado en el caso de los médicos cubanos, que más que servirles es adoctrinar, o sea, porque realmente es adoctrinamiento desde el punto de vista que va creando dentro de ese segmento que por lógica, por su escaso conocimiento en líneas generales, va creando el resentimiento y va creando todas estas cosas. Pero ellos, en lo esencial, realmente no están asistidos. Porque una persona que le den un tiro o que lo atropelle un vehículo en plena calle, va a un hospital y se muere de desidia porque no existen las condiciones reales. O sea, porque le pongan una inyección allá en su casa o en el barrio donde vive, no significa que esa es la solución. Que a muchos los han matado con esa inyección en los barrios. Indudablemente. Y que muchos, estos médicos negligentes cubanos, que no son médicos, son como una especie de paramédicos, ya han matado a más de una persona poniéndole la inyección que no es. Así que bueno, es peor el remedio que la enfermedad. Ese tipo de equivocaciones a veces se producen no solo otra cosa, cuando yo me vine, solo en Venezuela, cuando yo me vine de países, sí. Cuando yo me vine de Venezuela hace 4 años, yo no veía en los semáforos niños haciendo de cirqueros, de circense, con pelotitas haciendo maromas, ni veía niños dirigiendo el tránsito. Y Chávez dijo que al año de su gobierno, si habían niños de la calle, él renunciaba. Y ahorita usted da vergüenza en Venezuela, usted se detiene en un semáforo y ahí mismo aparece un niño haciendo maromas con una pelota o escupiendo fuego, y yo sé que muchos se están riendo, pero es verdad, o dirigiendo el tránsito, imagínense los niños dirigiendo el tránsito, eso es una vergüenza. Sí. En Venezuela hay una necesidad de llevar el subsidio a la gente de abajo, por la propia estructura del Estado. Ahí el Estado es rico y la sociedad pobre. Se produce una dicotomía donde el ingreso entra desde arriba y hay que llevarlo hacia abajo de alguna manera. El problema es que es una sociedad que no está vertebrada de tal manera que de las formas naturales que se dan en otros países de pasar el dinero desde arriba, desde el Estado, hacia la sociedad, allí se ha optado por una distribución que es al mismo tiempo clientelar, obtiene votos, obtiene una serie de cosas. Luego hay muy poca memoria en la propia Venezuela de algunas cosas, porque Chávez puso aquel Banco Popular que repartía dinero, daba minicrédito, eso desapareció y nadie recuerda por qué pasó con ese crédito. Nadie pregunta. Fue una forma de ya inclusive no está solo ese, está el Banco de la Mujer, el banco de yo no sé qué, claro, el banco. Nada, esos minicréditos ninguno se devuelve. Todo se pierde. Entonces todos se van, pero son ejemplos de cómo de alguna manera se lleva a las amas de casa o en este caso las amas de casa, pero me vengo a referir que esa es una realidad social de Venezuela, o al menos esa impresión yo tengo, un Estado rico con una sociedad pobre, que no hay manera, o bueno, no hay manera, no, sí hay manera, pero que sí que la que se está llevando no le a cabo deje el pescado, es enséñalo a pescar. Desde que está gobernando Chávez han cerrado el 60% de las industrias. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Mantener a toda la población en vez de enseñarla a trabajar y generar trabajo y riqueza?
genera riqueza, genera industria, que estos 111.000 millones de dólares que están afuera retornen al país para que todo el mundo tenga empleo y no que todo el mundo esté en la casa esperando que le den una dádiva. Entonces Chávez no está generando riqueza, no está industrializando el país, no está generando futuro, sino es un mientras tanto, aquí tienes tu dádiva, pero quédate tranquilito. Pan para hoy, hambre para mañana. Bien. No le des un pescado, sino enséñalo a pescar. Sí, los veo en general, salvo en el caso de Manuel Iglesias, pero los veo en general bastante antichavistas, a los tres. Pero, no, yo no soy antichavista. No, pero perdón, están en su derecho. Yo sí, no. Es decir, perdón un momento. No hay ni siquiera derecho de ser chavista. Pero perdón un momento, están en su derecho si así lo son. Y yo no les voy a negar ese derecho, porque en una democracia pues, cada uno adopta las posturas que cree que debe adoptar. Pero sin embargo, a mí me llama la atención, porque la descripción que ustedes hacen de Chávez es tan caótica y tan irrecuperable y tan... como diría yo... Hasta Juan Pablo la tiene así. No, pero un momento. Entonces, lo que me llama la atención... Vamos a separar país por gobierno. Sí. Lo que me llama la atención es... No, por supuesto. Yo estoy separando, estoy hablando... Yo no he dicho que ustedes sean antivenezolanos, he dicho que sean antichavistas. Entonces, cuidado, porque... cuidado. Lo que me llama la atención, sin embargo, es el crédito político, el crédito, digamos, moral, de alguna manera, que países como Estados Unidos, o como países como, y no solo Cuba, sino países que hasta ahora pues estaban reticentes y estaban de algún modo esperando, parece que le dan una nueva... No nombro España. No nombro España. No, porque usted ya me va a salir por ahí con otro debate ajeno al futuro de Venezuela. Entonces, pero englobe usted si quiere a España, englobe a España. Pero estoy hablando, sobre todo, y corríjame, y estoy interviniendo demasiado, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? La postura de Estados Unidos ha cambiado. Chávez le está regalando. ¿Sabe por qué? Don Ricardo, el futuro de Venezuela está totalmente ligado a España. Hay 3,5 millones de españoles residenciados en aquel país. Pero es que hay que tener un cuidado con eso. Don Ricardo, las poltronas de nuestros políticos en Canarias dependen de los que estamos en Venezuela. Sí, ya se nota. Pero a lo que voy... Respecto a los Estados Unidos. Estoy hablando del tema de Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Ha variado o no ha variado la postura de Estados Unidos? Lo primero que dijo Chávez a las 4 de la mañana, después del referéndum del 15 de agosto, quienes vieron la televisión y pudimos verlo, en su momento les dijo a los americanos que no se preocuparan, que tenían su petróleo garantizado. No, pero más allá... O sea, de hecho, permíteme, Francisco, de hecho, a los americanos les importa nada de que a los venezolanos nos suceda X o tal cosa. A los americanos les interesa su petróleo, su materia prima y punto. A este momento, muy por el contrario, más bien, mientras peor estemos nosotros y no nos pongamos de acuerdo, mejor para ellos. Mire, y conste, yo soy, además de antichavista, soy proamericano. Pero todos los días sale un tonto a la calle, el que lo coja es suyo. Los americanos cogieron a su tonto, que es Chávez. Chávez les está regalando todo el gas que hay en Venezuela, que eso se subasta, eso no se subasta, eso se somete a licitación. Y que ahí Repsol tiene su gotita. Bueno, ok, también. Pues bueno, a eso vamos también, este noviazgo nuevo, este noviazgo que ha surgido espontáneamente entre Zapatero y Chávez, que me tiene un poquito también desconcertado. Pero las zonas petroleras que se licitan, Chávez las está entregando a compañías americanas a cambio de tontería. Zonas de gas. En Venezuela están una de las mayores reservas de gas, también se las está entregando. Entonces, si tú me estás dando tu petróleo, tus recursos, que de eso vivo yo, de la energía, ¿por qué yo te voy a molestar? Venezuela está siendo saqueada internacional y nacionalmente. Todo el mundo se está haciendo el loco porque aquello es un botín muy grande y ese botín lo coge el que quiera, porque ahí está y a esa piñata le está dando palos todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría tocar un aspecto que es el contexto internacional, como tú has citado, pero el latinoamericano, porque en América se está produciendo ahora unas situaciones muy importantes. Hay unos cambios de gobierno en muchos países que, lamentablemente o favorablemente, la verdad no sé, cada cual tendrá su opinión al respecto, se aproximan a Chávez. Si Tabaré Vázquez ha ganado en Uruguay, Néstor Kirchner está haciendo una política muy extraña en Argentina, muy populista, peronista, con cercanías a Chávez.
Lula da Silva, aunque se ha separado algo de Chávez, al principio pues parecía que iban a ser un eje junto con Buenos Aires. Evo Morales puede en Ecuador también llegar al poder, está en esa circunstancia. Cocalero. Claro, bueno, yo no entro, estoy hablando del... Después podemos analizar... Vamos a ponerle el nombre. Bueno, pero podemos analizar después el detalle. Lo que vengo a referir que en ese contexto no sabemos cuáles van a ser los próximos años de la política internacional en el continente sudamericano. Y puede ser preocupante, porque no se está proponiendo un modelo económico que esté triunfando en otros sitios. Se están proponiendo modelos económicos agotados y que han fracasado en otros lugares, como es el modelo cubano. Es preocupante lo que puede ocurrir, no solamente en Venezuela, sino en toda el área, si en los gobiernos se piensan acoger soluciones populistas, soluciones de subsidio y no de generación de riqueza desde los propios pueblos. Bien, pues hemos ya... Sí, perdón, acabamos ya... Iglesia, si España no interviene como debe intervenir, la palabra intervención no le den el significado de meterse en los asuntos internos, sino simplemente, si España no prevé lo que puede suceder en Venezuela, todas las consecuencias de un tremendo caos se les va a producir aquí, en España. Porque, señores, no se puede permitir que el fracaso de colectividades asentadas económicamente, de nivel medio alto, que manejan la industria, que manejan el profesorado, que manejan los centros de medicina y todo, se vengan abajo. Y eso se viene para acá. Y aquí se pretende inclusive de que los que vienen, amparados por una ley española que dice que todo título o licencia obtenido por un español fuera de España es válido, no se les reconoce. Bien, se nos ha ido el tiempo y solo hay para una última intervención por parte de ustedes, de manera que les agradeceré, don Morris. Bueno, muy bien. Haciendo una reflexión de lo que es el título del programa, el futuro de Venezuela. Realmente, como dije inicialmente, es incertidumbre. No obstante, yo no me manifiesto como una persona que soy anti nadie ni nada, sino que veo una realidad que es inobjetable, esa que existe en Venezuela. Y bueno, los deseos son de que realmente eso mejore, pero quizás con deseos no llegamos a ningún lado, sino que se enrumben por el bien de todos en general. Don Julián. Yo voy a repetir lo mismo. Si seguimos con una política falsa de ir a Venezuela y crear a través de una propaganda mediática de el enorme esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno autónomo en Venezuela, y después venimos aquí y lo ponemos en todas las emisoras y le damos un bombo y platillo, algo que en Venezuela nadie sabe que sucedió, porque esto está manejado de esa forma. Señores, eso hay que arreglarlo, porque ahora estamos ya más de 160.000 personas que hemos vivido más de medio siglo en Venezuela, de regreso. Y al estar aquí de regreso, pues hay una situación lógica, de reacción. La segunda emigración es más traumática que la primera. La primera fue porque no nos quedó más remedio que salir de aquí. Pero ahora, de allá para acá, afortunadamente, señor, yo en eso soy optimista, es un momento coyuntural. Eso se decanta por su propio peso. Pero desde aquí tenemos que ayudar, porque como bien dice Francisco, el 90% o 95% no quieren regresar. Pero sí nos necesitan para el voto. Bien, don Francisco. Bueno, yo, aparte de lo que he oído de la comunidad internacional, España, están equivocados con Chávez. Ayer vimos a Chávez ahí al ladito de la silla de ruedas con Fidel Castro ahí como padre e hijo. La comunidad internacional está totalmente, a mí me gustaría este programa que lo grabaran, lo vemos dentro de 5 años, la comunidad internacional está totalmente equivocada con Chávez. Chávez no es un demócrata, Chávez es un resentido, tiene ciertas ideas de izquierda. Castro se volvió de izquierda porque eso le garantizaba ser un totalitario. Ya toda América del Sur se está yendo hacia la izquierda. Chávez está financiando todos esos movimientos. El único que ha fallado fue en Centroamérica, en El Salvador, que lo financió y perdió. Chávez apoya abiertamente el Ejército de Liberación Nacional, la FARC, por eso tiene esos enfrentamientos con el presidente más decente que hay ahorita en América del Sur, que es Uribe, que es un verdadero demócrata y una persona que está luchando por Colombia, y Chávez le está torpedeando esa lucha porque quiere que la izquierda, a través de la guerrilla, también controle el poder en Colombia. El mundo se va a arrepentir de estar creyendo que este señor, empezando por José Luis Zapatero, la asociación de alcaldes que lo quiere traer para acá Chávez, si la asociación de alcaldes quiere traer a Chávez para acá,
bueno, le va a crear un problema de seguridad muy grande a la policía, porque a Chávez lo vamos a recibir en el aeropuerto unos 50.000 venezolanos, lo vamos a ir a recibir. Y él va a tener que mandar 17 aviones antes de que lleguen. A los canarios que viven en Venezuela. Ese empeño de la Asociación de Alcaldes por traer a Chávez aquí a Tenerife, porque es a Tenerife que lo quieren traer, cuando sabemos lo que pensamos el 96% de los que estamos aquí. Entonces, el mundo está equivocado con Chávez, se van a equivocar, porque Chávez le va a hacer mucho daño a América del Sur y al mundo con todo el petróleo que tiene. Bueno, con el tema del futuro de Venezuela está claro que es bastante difícil, porque uno está viendo en la misma mesa la polarización que existe al respecto, y es difícil que se vaya a poder superar este tipo de sentimientos que hay enfrentados. Uno desde luego lo está viendo desde fuera porque es observador, quiere mucho ese país, pero es observador. Lo único que puede, no puede uno pronunciarse, sino desear que los venezolanos encuentren el mejor futuro y el mejor camino para su desarrollo y para la paz y el bienestar de sus habitantes, pero... A ver, no, es que... Don Julián aquí planteó un tema importante que consideramos para lo que es el futuro de todos los que estamos y hemos venido, que tiene que ver con los títulos universitarios, profesionales que estamos integrados. Si podría ser un futuro programa para que tratáramos ese tema, para hacerlo del conocimiento de la colectividad. Lo trasladaremos así con mucho gusto a la dirección y a la presidencia del Canal 8, esta sugerencia que usted plantea, y en esos ámbitos nos dirán la contestación, ¿no? Manuel Iglesias hablaba de esperanza, pues nos despedimos con esa esperanza y con ese buen deseo de que Venezuela tenga futuro y tenga el futuro que, por país tan entrañable y tan grandioso se merece. Todos ustedes, a través del correo electrónico, les recordamos que pueden dirigirse a nosotros y transmitirnos pues todo tipo de sugerencias, de posiciones, de críticas, exprésense y vamos a agradecerles esa aportación. Y por lo demás, pues desearles como siempre que sean ustedes felices en la medida de lo posible y que traten de hacer felices a los que tengan más al lado. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión de este programa de Crítica en 8 en Canal 8.